Campus, donde vamos a desarrollar de la siguiente forma las clases. Tenemos clase el día de hoy, viernes, que es 3 de octubre. Vamos a hacer el taller de impuestos diferidos que está acá. La próxima semana, el 6 de octubre, que es el lunes, vamos a hacer el impuesto diferido que está acá. Y el 13 de octubre, que creo que es presencial, vamos a hacer el último ejercicio de impuesto diferido. ¿Ya? Y con eso ya deberíamos quedar súper bien para la prueba. ¿Alguna duda o alguna consulta antes de comenzar? No, por mi parte no. Súper. Ya. Entonces, yo lo que traté de hacer es que este impuesto diferido lo hice en un PowerPoint para que vamos dejando los conceptos. Hola, profe, una consulta. Dígame. Profe, ¿cuántas personas debemos ser aquí en su clase? ¿15, 13? 15. Porque mire, somos 5. Deben estar ocupados los compañeros, pero después la pueden ver la grabación, ¿ya? Vámonos. ¿Ah? ¿No lo quiere Que seguir? nos vamos, adelante, vamos. Le doy nomás. Arranquemos. Ya. Ya, chicos, si vamos a hacer este ejercicio en la medida que ustedes me hagan las preguntas. Nos podemos demorar más, nos podemos demorar menos, ya, pero la idea es que me hagan las consultas que quieran en la medida que yo voy avanzando. Entonces, chicos, independiente de eso, este ejercicio lo tenemos como un PDF, ¿ya? Yo ahora lo voy a mostrar en PowerPoint y posteriormente terminada la clase lo dejo subido así mismo como está en PowerPoint para que ustedes vean cómo pueden estudiar más adelante, ¿ya? Vamos a ver cómo nos resulta de esta forma. Entonces aquí tenemos un ejercicio de autoría donde tenemos que calcular el impuesto diferido, donde se nos presenta un balance. En este balance que nos están presentando tenemos lo siguiente. Tenemos, espérense un poco para poder ubicarme bien acá. Ya. Ya. Entonces este es un ejercicio de impuesto diferido donde partimos con un balance, como lo tienen ustedes ahí, donde tenemos las cuentas de activos, tenemos las cuentas pasivos, las cuentas de patrimonio y las cuentas de ingreso y la utilidad antes de impuesto que se tiene. Recuerden que nosotros para calcular cualquier impuesto diferido y para hacer cualquier ajuste contable, lo primero que nos van a pedir es que nosotros podamos calcular la materialidad, que eso es importante. Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser calcular la materialidad según los datos que nos dan en este balance. Para lo cual, aquí tengo el papel de trabajo, donde estamos calculando el impuesto diferido al 31 de diciembre del 2023 y estamos efectuando la auditoría. Importante señalar que este impuesto diferido que yo le estoy mostrando acá es el impuesto diferido que se preguntó en el examen de grado, que fue el examen de grado que se generó ahora en julio, ¿ya? Entonces vamos revisando cómo es el examen de grado de julio para ir viendo cómo se calculó el impuesto diferido. Entonces, primero vamos a calcular la materialidad, donde tenemos los datos. Entonces, los primeros datos que nos dan ahí que nosotros podemos encontrar son la utilidad antes de impuestos del año, que me dice que son 180 millones de pesos. Tenemos que en el balance nos presentan que en el 2022 fue una pérdida de 140 y en el 2021 fue una ganancia de 185. Entonces, lo que nosotros tenemos que anotar en el papel de trabajo es la última utilidad, que fueron 180. Como debemos recordar, en este caso nos damos cuenta que en el periodo 2022 tenemos una pérdida, por ende, la base de cálculo no se va a generar por la utilidad antes de impuestos, sino que tenemos que sacar los otros conceptos, que son el total de activos y el total de ingresos. Entonces anotamos el valor del total de activos y anotamos el valor del total de ingresos. Y aquí nosotros la explicación tenemos que decir lo siguiente. Como la entidad no tiene utilidades constantes en los últimos 3 periodos, porque el año 2022 tuvo una pérdida, eso quiere decir que nosotros debemos sacar la materialidad por el mayor entre el total de activos y el total de ingresos. Cuando nosotros la sacamos de la utilidad antes de impuestos, la multiplicamos por el 5%.
pero cuando nosotros la determinamos por el total de activos o el total de ingresos, se debe multiplicar por el 0,5%. Ya eso es súper importante y relevante para calcular la materialidad. Entonces ahora yo voy a multiplicar los 3.400 millones de pesos por el 0,5% y me da una materialidad de 17 millones de pesos. Con este mismo concepto, si lo en la línea 320 también debemos calcular el límite de error tolerable y el umbral de error tolerable. Para eso, tomamos el mismo valor de la materialidad, que son 17 millones de pesos, y para calcular el límite de error tolerable se debe multiplicar por el 75%. Al multiplicar los 17 millones de pesos por el 75%, tenemos que el límite de error tolerable son de 12.750.000. Ahí tenemos un indicador. Después de sacar ese indicador, tenemos que sacar el umbral de error tolerable según la NIA 320. Para eso tomamos la misma materialidad, que son los 17 millones de pesos, como se muestran ahí, y en este caso, esos 17 millones de pesos se van a multiplicar por el 5%. Al efectuar la multiplicación, quedamos que el umbral de error tolerable es de 850.000. Entonces, nosotros ordenamos este concepto para que lo podamos entender para qué nos sirve. Primero, cuando nosotros encontremos diferencia en el balance y tengamos que hacer un ajuste por cualquier concepto, debemos recordar que si la diferencia que nosotros encontremos en el balance esté sobre 17 millones de pesos hacia arriba, eso significa que nosotros vamos a obligar al cliente al hacer el ajuste contable, porque el valor es material. En cambio, si la diferencia se encuentra por debajo de la materialidad, que son 17 millones de pesos, y por sobre el umbral de error tolerable, que son 850.000, en ese caso nosotros vamos a proponer el ajuste contable. Eso significa que se conversa con la administración y se le dice que tienen que tratar de hacer este ajuste contable, pero en este caso no tienen una obligación de general. Posterior a esto, si nosotros encontramos una diferencia por debajo de los 850.000, que significa por debajo del umbral de error tolerable, en este balance, significa que nosotros no le vamos a decir a la administración que tiene este error, pero sí o sí lo debemos guardar en nuestro papel de trabajo. Y de esta forma nosotros discriminamos. Cuando la diferencia sea sobre la materialidad, se obliga, cuando esté por debajo, se propone, y cuando esté por debajo del umbral de error tolerable, se guarda en el papel de trabajo. ¿Ya? Esos son los conceptos importantes que debemos entender para cuando nosotros encontremos algún ajuste contable en nuestro impuesto diferido. ¿Dudas con eso, chicos? No, profe. No, profe, con eso no. Súper. Seguimos entonces. Entonces ahí calculamos lo que es la materialidad. Después, el ejercicio nos entrega ciertos conceptos que debemos ir tratando de entender y cómo aplica según la contabilidad internacional y cómo aplica según la normativa tributaria. ¿Ya? Primero, al inicio nos dice el balance que en este caso la empresa aplica un 27%. Yo me estoy volviendo hacia atrás para que podamos ver que el balance me dice acá al inicio la tasa de impuesto es de un 27% y también nos dice que la variación IPC anual es de un 10%. Eso nos está señalando el ejercicio. Eso es lo que nosotros vamos a operar. Entonces, el primer concepto que me dice que la entidad tiene una provisión de gratificaciones y nos está diciendo que esta provisión de gratificaciones es voluntaria. ¿Ya? Para esto debemos entender que este es un gasto, que es un gasto financiero que es aceptado, por ende es un pasivo, ya que está devengado y que está contabilizado en la entidad. Aquí esto se busca en el balance. En el balance tenemos lo que son los beneficios de los empleados y el concepto que estamos hablando es la cuenta que se llama provisión de vacaciones. En el balance, esta provisión de vacaciones se encuentra en 22 millones de pesos. Por ende, me genera un impuesto diferido a nivel financiero, va en la parte que es NIF. ¿Qué tenemos que recordar de este concepto? Tenemos que recordar que este concepto a nivel tributario, si me dice que es voluntaria, no se va a aceptar tributariamente. Pero de tres formas sí se podría aceptar tributariamente. Si me hubiera dicho que la provisión de gratificaciones es a todo evento, si me dice que la provisión de gratificación está en un contrato colectivo, o si me dice que la provisión de vacaciones es un derecho adquirido, en ese caso el valor se anota tanto financieramente como tributariamente.
Como en este caso me dice que son voluntarias, o si no dijera nada, no tuviera nada hacia el lado, en ese caso no se aceptan tributariamente, ¿ya? La única forma que la provisión de gratificaciones se acepta a nivel tributario es que me diga todo evento, contrato colectivo o derecho adquirido, ¿ya? Eso nos puede ir variando cuando nosotros efectuemos los cálculos de impuestos diferidos. Entonces, si nos vamos al ejercicio, aquí tenemos un detalle, ¿ya? En este detalle, nosotros vamos a ir generando el impuesto diferido en la medida que vayan saliendo, ¿ya? Estos son los 5 pasos para calcular el impuesto diferido. Entonces, el concepto que nosotros estamos revisando en este caso se llama lo que es la provisión de gratificaciones. A nivel financiero dijimos que la provisión de gratificación en el balance la encontramos en 22 millones de pesos y nos decía que al ser una gratificación voluntaria no se va a aceptar tributariamente a no ser que diga esos 3 conceptos que nosotros diferenciamos. Entonces, en ese caso se pasa donde dice servicio de impuesto interno, 0. Ahora tenemos que sacar la diferencia. 22 millones de pesos menos 0 me da una diferencia de 22 millones de pesos. Dijimos que en este caso la tasa de impuestos que se pueden ocupar son dos. O es un 27% si estamos en un 14A o es un 12,5% si estamos en un D3. Como el ejercicio al inicio me decía que teníamos que aplicarle un 27%, yo dejo el valor ahí arriba como la tasa de impuestos es de un 27%. Ya siempre tenemos que ver qué tasa de impuestos estamos revisando. O yo les puedo poner un 20, un 15, o sea, lo que sea. Siempre hay que revisar en el ejercicio qué tasa de impuestos se revisa. Para sacar el valor que nos va a generar impuesto, nosotros debemos multiplicar la diferencia que se genere entre el valor financiero y el valor tributario, y esa diferencia se va a multiplicar por el 27%. En este caso, al multiplicar los 22 millones de pesos por el 27% me da 5.940.000. Y aquí ahora, entendiendo el valor que me da el impuesto diferido, tenemos que ver qué genera, si genera un activo o si genera un pasivo por impuesto diferido. Por ende, este cuadrito que está acá es muy importante que lo tenemos que saber de memoria, ¿ya? Que es como nosotros calculamos el impuesto diferido. Entonces aquí separamos ciertos conceptos, separamos el concepto financiero, el concepto tributario y qué diferido me genera. Por lo cual, si mi activo financiero es mayor que mi activo tributario, me va a generar un pasivo por impuesto diferido. Si mi activo financiero es menor que mi activo tributario, me genera un activo por impuesto diferido. En cambio, si mi pasivo financiero es menor que mi pasivo tributario, me genera un activo por impuesto diferido. Y por conclusión, si mi pasivo financiero es menor que mi pasivo tributario, me genera un pasivo por impuesto diferido. En este caso, la provisión de vacaciones, si nosotros logramos entender, vendría siendo una cuenta de pasivo. Y tengo que mi pasivo financiero es mayor que mi pasivo tributario porque está en 0. Por lo cual me va a generar un activo por impuesto diferido. Entonces, en este caso, los 5.940.000 lo vamos a llevar donde dice activo y anotamos los 5.940.000, ¿ya? Entonces, ese punto que está acá, que dice cómo se genera, es súper importante entenderlo, ¿ya? No me va a salir en todas las partes del Power, pero para que lo tengamos en consideración. ¿Duda con la primera provisión? Ninguna. No, profe. Súper. Entonces, sigamos. Ya, vamos en el punto A. Después tenemos el punto B, me dice. Me dice, la provisión indemnizaciones se provisiona un tope de 11 años por trabajador según lo legal, ¿ya? Entonces, a lo mismo que el anterior, ahí tengo lo que son los beneficios de los empleados, y en este caso, la provisión indemnización se llama PIAS. Entonces, a nivel contable, la empresa efectúa una provisión de 42 millones de pesos que se acepta a nivel financiero como gasto, que son el valor que tiene la empresa que pagar si es que despidiera a sus trabajadores. Vendrían siendo 42 millones de pesos. Entendiendo que financieramente si lo aceptamos, debemos ver el concepto tributario que se repite bajo el concepto de la provisión gratificaciones. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la PIAS o la provisión indemnización se va a aceptar a nivel tributario cuando diga a todo evento, contrato colectivo o contrato de trabajo, ¿ya?
Si nos dijera que la provisión de indemnización está en todo evento, si nos dijera que está en contrato colectivo, si nos dijera que está en contrato de trabajo, en ese caso, este gasto se acepta tanto financieramente como tributariamente. Como en este caso se señala que se contabilizó el valor tope según la Dirección del Trabajo, ¿ya? La Dirección del Trabajo no me dice que se acepta tributariamente, sino que me dice cuáles son los topes legales que se deberían pagar, ¿ya? Por ende, este concepto, al igual que la provisión de gratificaciones, no sería aceptado a nivel tributario porque no dice ninguno de esos tres conceptos. Por ende, vamos a llevar a mi impuesto diferido lo que son las PIAs o la provisión indemnizaciones. Si voy hacia adelante, tengo mi impuesto diferido, anoto PIAs o provisión de indemnizaciones. A nivel contable tenemos contabilizado 42. A nivel tributario ya dijimos, como no cumple esas tres características que debía contener para ser aceptado, va a 0. Por ende, la diferencia sería 42 millones de pesos menos 0 me genera una diferencia de 42 millones de pesos. ¿Ya? Para sacar el impuesto diferido, que puede ser un activo o un pasivo por impuesto diferido, multiplicamos los 42 millones de pesos por el 27% y me dice que mi impuesto diferido va a ser igual a 11.340.000. Debemos recordar que al tener un pasivo financiero mayor que un pasivo tributario, este concepto me genera un activo por impuesto diferido. Por ende, yo los 11.340 lo noto como activo por impuesto diferido, ¿ya? Entonces, que debemos entender que la provisión de gratificaciones y la provisión de indemnización de servicios, que se reconoce como PIAs, cumplen casi los mismos requisitos para que sean aceptados de forma tributaria. Y ahí tenemos esos dos conceptos. ¿Alguna duda o pregunta con ese concepto? ¿Ninguna? No. Ustedes ya están secos ya, pero no sé por qué le hago estas cosas yo. Tercer punto, ¿qué me Es dice? que después, cuando hacemos el ejercicio, nos vienen las dudas. Ya. Tercer punto nos dice, en reuniones sostenidas nos informan que se aprobó por el gerente general la reestructuración de la empresa, lo que afecta a un gasto de 23 millones de pesos en el siguiente año. Pero más abajo nos dice que los directores aprobaron un plan formal por 33 millones de pesos. Entonces nos vamos a buscar cuánto es lo que tiene contablemente registrado en el balance. Recuerden que este dato que está acá, que yo pongo acá, es el dato que nosotros encontramos en el balance. Y en el balance nosotros encontramos una provisión de reestructuración por 23 millones de pesos. Al encontrar la provisión por 23 debemos recordar que nos dice la NIC 37, ¿ya? Y la NIC 37 nos dice que se va a aceptar como provisión de reestructuración todos los planes formales, pero aquellos planes formales que estén aprobados por los directores, ¿ya? Entonces, como en este caso los directores aprobaron 33, en la contabilidad tengo contabilizado 23, significa que nosotros debemos hacer un ajuste de 10 millones de pesos, ¿ya? Aumentando la provisión porque se registró solamente lo que dijo el gerente, no el plan formal que dijeron los directores. Entendiendo que cuando uno efectúa una auditoría, tiene que pedir lo que son las actas de directorio. Por ende, cuando se revisó la acta de directorio, uno se da cuenta que el plan formado que ellos presentaron o que ellos aprobaron fueron por 33. Independiente de lo que diga el gerente, lo que manda siempre, según Contabilidad Internacional, es lo que digan los directores, ¿ya? Que los directores son los que rigen las políticas contables que ellos deben aplicar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un ajuste y que debemos recordar. Debemos recordar que como nosotros vamos a aumentar un pasivo, vamos a aumentar una cuenta de pasivo, significa que también vamos a aumentar un gasto, porque solamente se había registrado un gasto por 23. Esto quiere decir que voy a contabilizar una cuenta de gasto que se llama reestructuración por 10 millones de pesos contra la cuenta de provisión de reestructuración por 10 millones de pesos. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue contabilizar la provisión de reestructuración aumentándolo según lo que nos decían los directores, ¿ya?
También debemos recordar que nosotros habíamos sacado la materialidad y es muy importante en todos los ajustes que desarrollemos nosotros para cálculo de impuesto diferido o cualquier ajuste que generemos, nosotros habíamos dicho que si la diferencia estaba por sobre 17 millones de pesos, nosotros teníamos que obligar al cliente a hacer el ajuste contable. Como en este caso son 10, está por debajo de la materialidad, ¿ya? Y está por sobre el umbral de error tolerable, por ende tenemos sobre la materialidad, se obliga, bajo del umbral de error tolerable, se guarda en el papel de trabajo, y en este caso está al medio. Y al estar al medio, significa que nosotros debemos proponer el ajuste contable por estar por debajo de la materialidad. Entonces, a recordar, para que estos asientos estén correctos, debemos detallar eso, ¿ya? Si no se detalla que se obliga, se propone o se guarda en el papel de trabajo, el asiento contable nos va a quedar malo. Por eso es súper importante que calculen bien la materialidad, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos el ajuste contable. ¿Dudas con ese ajuste? Ninguno. No, profe. Ya. Ya teniendo eso, ahora tenemos que irnos a nuestro impuesto diferido para calcularlo sobre la provisión de reestructuración que nosotros contabilizamos ahora, que es lo que me quedó, ¿ya? Entonces debemos recordar esto, que siempre hay equivocaciones. Nosotros ajustamos por 10. ¿Pero por qué ajustamos por 10? Porque en la contabilidad teníamos 23 y para llegar a 33 le estamos ajustando estos 10 millones de pesos. Algunos se equivocan y traen el valor del ajuste al diferido. Y lo que nosotros tenemos que traer al diferido es el valor total que debe quedar en la provisión. Como tenía 23, le sumamos 10, en este caso nos quedan en 33. Por eso tenemos que bajo financiero este valor es de 33. Ahora, a nivel tributario, como la reestructuración se está generando en el mes del 2023, ¿ya? Y esto se va a pagar en el año 2024, significa que tributariamente no se va a aceptar como gasto hasta que realmente estén pagados los finiquitos de la reestructuración que haga la empresa. Por eso, siempre que pongamos provisión de reestructuración, esto va a ser siempre, no tiene otro ítem, siempre va a ser de la misma forma, nunca va a ser aceptado tributariamente la provisión de reestructuración. A diferencia con las anteriores, que con los 3 requisitos que habíamos hablado, sí podían ser aceptadas. En este caso, la provisión de reestructuración nunca va a ser aceptada, por ende, los 33 millones de pesos que nosotros anotamos ahí van a pasar directamente a diferencia. Se traspasa el valor directamente a diferencia por 33 millones de pesos. Multiplicamos la tasa de impuesto del 27% por los 33 millones de pesos, nos da un impuesto diferido de 8.910.000. Y al igual que los anteriores, aquí tenemos el torpeo para el impuesto diferido, tenemos que un pasivo financiero mayor a un pasivo tributario, por ende, este concepto que nos va a generar un activo por impuesto diferido. Entonces ahí traspasamos el valor y tenemos un activo por impuesto diferido de 8.910.000 pesos, ¿ya? Recuerden entonces que la provisión de estructuración nunca va a ser aceptada a nivel tributario, ya que se acepta cuando se efectúa el pago. Por ende, cuando se paga, se elimina la provisión de reestructuración, como lo vimos en su oportunidad cuando vimos la NIC 37, ¿ya? Todos los apuntes que tienen, recuerden que tienen que ir guardándolo porque todo esto se va sumando y ya tenemos que tener todo este conocimiento. Ahí tendríamos el tercer punto. Sigo avanzando entonces. Tenemos el número 2. El número 2 nos dice lo siguiente. La sociedad tiene un contrato de ventas de existencia por un valor de 60 millones de pesos con entrega el 10 de marzo del año siguiente. Y nos dicen que al 31 de diciembre y por distintas circunstancias nos damos cuenta que la entidad para cumplir este contrato tiene que desembolsar 63 millones de pesos. O sea, hizo un mal contrato porque está vendiendo en 60 millones de pesos algo que le cuesta 63, ¿ya? Para eso, según la NIC 37, existe lo que son las provisiones por contrato oneroso. Entonces, tenemos que buscar en el balance, y en el balance nos encontramos que a nivel contable
se tiene un registro de 27 millones de pesos. ¿Ya? Ese es el registro que se tiene en la contabilidad. ¿Cómo nosotros validamos si esos 27 millones de pesos están bien? Tenemos que comparar de la siguiente forma. Como el costo de este contrato es de 63 y yo tengo una ganancia de 60, entonces digo, 63 menos 60 me va a generar una pérdida de 3 millones de pesos. Como en el balance tenemos registrado 27 millones de pesos y deberíamos tener registrado 3. Por ende, yo saco la diferencia, 27 millones de pesos que está registrado en el balance, menos los 3 millones de pesos que realmente debería tener. Eso significa que debemos hacer un ajuste de 24 millones de pesos. ¿Ya? Porque si yo digo 27 menos 3 me da 24. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ajustar en un asiento contable, porque estaba sobreestimada la provisión por contrato oneroso. ¿Cómo lo ajustamos? Recordar que las pérdidas y los pasivos, las pérdidas aumentan al debe y los pasivos aumentan al haber. Como eso es lo que estaba registrado, nosotros tenemos que reversar, por ende, vamos a generar el pasivo en el debe y el gasto en el haber. Entonces vamos a registrar una provisión por contrato oneroso por 24 millones de pesos, que es la diferencia entre los 27 y los 3, y lo vamos a llevar a una cuenta de gasto que se llama contrato oneroso. ¿Ya? Y de esa forma nosotros tenemos contabilizada la provisión. La dimos vuelta en ese caso. ¿Ya? Y si recordamos que nuestra materialidad fue 17 millones de pesos, y en este caso el ajuste es por 24, eso significa que nosotros tenemos que obligar a la administración que haga el ajuste contable porque la diferencia está por sobre la materialidad. ¿Ya? Recuerden que siempre debemos explicar ese concepto. Y ahí tenemos el ajuste por provisión de contrato oneroso. Al igual que el anterior, recuerden, yo no voy a pasar al diferido los 27 que estaban en el balance, ni voy a pasar el ajuste de 24, sino lo que yo voy a pasar al diferido es la diferencia entre los 27 y los 24, que son los 3 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, continúo con la tabla de impuesto diferido y aquí yo traspaso lo que es la provisión de contrato oneroso, que dijimos que a nivel contable es de 3 millones de pesos. Este cumple el mismo requisito de la provisión de reestructuración. Como este contrato vence el siguiente año, a nivel tributario, este gasto no se acepta. ¿Ya? No es aceptado este gasto porque el contrato se va a entregar la mercadería y nos van a pagar en el siguiente año, por lo cual se va a facturar el siguiente año. Esto significa que todavía no tengo una pérdida, por ende, el Servicio de Impuesto Interno nunca nos va a aceptar la provisión contrato oneroso. Por eso, debemos recordar que ese valor va a ser siempre cero, igual que la provisión de reestructuración. Dicho esto, ya debemos traspasar ahora lo que es el valor financiero, que son los 3 millones de pesos, nos traspasan a diferencia, que son 3. Como estamos en un 14A, aplicando el 27%, multiplicamos los 3 millones de pesos por el 27% y me da 810.000 pesos. Al igual que todas las anteriores, tenemos un pasivo financiero mayor que un pasivo tributario. Ya lo hemos dicho que cuando tengo un pasivo financiero mayor que un pasivo tributario, este concepto me genera un activo por impuesto diferido. Entonces, de esa forma, nosotros tendríamos lo que son las provisiones por contratos onerosos. ¿Alguna duda con eso? Esto es muy fácil. Bueno, el puro 8. Todavía no. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la provisión de contratos onerosos. Sigamos. El siguiente concepto que me dice que el punto 3. La sociedad efectúa una facturación el 24 de diciembre por 50 millones de pesos, donde los productos se encuentran en bodega, ¿ya? Y esto afecta al reconocimiento de ingreso a la sociedad. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Me está diciendo que la empresa efectúa una venta de 50 millones de pesos, el cual el traspaso de la mercadería todavía no se ha dado porque se encuentra en nuestras bodegas. ¿Por qué puedo entender que se encuentra en nuestras bodegas? Porque me está diciendo que esto afecta al reconocimiento de ingresos. O sea, ya me está dando un concepto.
Debemos recordar que según la NIF 15, para que nosotros podamos reconocer un ingreso, tenemos que tener un gasto asociado, que es también lo que nosotros reconocemos como el principio del devengado. ¿Cuál es el principio de devengado? Yo solamente puedo reconocer un ingreso o una ganancia cuando tengamos un gasto asociado. Por ende, si no tengo un gasto asociado, según la normativa internacional, no puedo reconocer los ingresos. Y tampoco hemos traspasado el riesgo de las mercaderías porque al estar en nuestra bodega, y si nuestra bodega se quema, no podemos venderlo nada. ¿Ya? Entonces tampoco hay un traspaso de riesgo. Esto a nivel financiero se reconoce como un ingreso anticipado. ¿Ya? Entonces, aquí debemos recordar que según la NIC 12, siempre que la entidad genere ingreso anticipado, que es la facturación sin entrega de producto, este concepto me va a generar un activo por impuesto diferido. ¿Ya? También, a nivel contable, nosotros debemos rebajar los ingresos por 50 millones de pesos, porque la entidad no podría reconocer estos ingresos. Entonces, lo que debemos hacer es un ajuste de desreconocimiento de ingresos según la NIF 15. ¿Cómo contabilizamos los ingresos? Por lo general, contabilizamos una cuenta por cobrar al debe contra una cuenta de ventas al haber, ¿ya? Aquí no estamos dudando del IVA que se generó, sino que solamente estamos hablando del concepto neto. Por ende, yo voy a dar vuelta la cuenta por cobrar contra la venta. Si la cuenta por cobrar al inicio va al debe y la venta va al haber, yo voy a llevar la venta al debe y la cuenta por cobrar al haber para poder eliminar el registro de ingresos. Entonces, nos vamos al ajuste, contabilizo la venta como ingreso al debe, porque eso significa que estamos restando el ingreso por 50 millones de pesos. También solamente recordar que en el debe contabilizamos las cuentas de activos y las cuentas de pérdida. Por ende, si el ingreso lo pongo en el debe, estamos generando una pérdida, ¿ya? Contra la cuenta por cobrar en el haber. Y los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces, de esa forma, nosotros estamos ajustando, y es la forma que debemos hacer siempre, cuando la entidad tenga ingresos anticipados. Y al igual que los ajustes anteriores, en este caso, como los 50 millones de pesos están por sobre los 17 millones de pesos, que era nuestra materialidad, eso significa que tenemos que poner en la glosa que se obliga a efectuar el ajuste contable, por esta la diferencia por sobre la materialidad. Y ahí tenemos el ajuste de los ingresos anticipados, que recuerden que este ajuste se va a dar siempre que la empresa tenga ventas sin entrega de los productos porque no cumple con la definición de ingreso ni la definición del principio de vengado. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Punto 3. ¿Ninguna? Nos vamos a demorar súper poquito, chicos. No, profe. Entonces, traspaso. Me voy al diferido. ¿Ya? ¿Qué concepto estamos hablando? Estamos hablando del concepto de ingresos anticipados. Y hay que recordar, como este concepto es un ingreso anticipado, no se pone ni en NIF ni en tributaria, ni en este caso, como dice, servicio de impuesto interno, sino que siempre que tengamos ingreso anticipado, como tengamos pérdidas tributarias, estos conceptos van a pasar directamente a lo que es la diferencia. Entonces yo traspaso los 50 millones de pesos a diferencia. Multiplicamos los 50 millones de pesos por la tasa de impuesto a la renta, que es un 27%, y me da 13.500.000. Y aquí debemos recordar lo que nos decía en la punta anterior, que siempre que la entidad tuviera un ajuste por ingreso anticipado, según la NIC 12, este valor se va a traspasar a un activo por impuesto diferido, ¿ya? El ingreso anticipado nunca puede ser pasivo, según la NIC 12, por lo cual siempre que tengamos este caso, este concepto va a ser un activo, ¿ya? Y nosotros Ya. tenemos registrado el activo por impuesto diferido de los ingresos anticipados. ¿Se dan cuenta que es muy fácil esto, no? Cuando usted lo hace, sí. Está muy fácil. Ya. Entonces tenemos los ingresos anticipados. Siguiente. Tenemos. Aquí el detalle, en el detalle que se entrega en el ejercicio, nos están entregando, dice, los valores tributarios. Por ende, me entregan el valor tributario de la maquinaria, nos entregan el valor tributario del edificio, el valor tributario del terreno, el del software y de las existencias.
Estos conceptos se tratan en distintas normativas. Los activos fijos se tratan en la NIC 16, los software se tratan en la NIC 38, intangible, y los inventarios se tratan en la NIC 2. ¿Ya? Estos conceptos tienen distintas formas de valorización porque a nivel tributario no están en un 14A, existe el concepto de la corrección monetaria, por ende están corregidos monetariamente, financieramente se puede tasar las maquinarias y lo intangible, ¿ya? La existencia también llevan corrección monetaria, dependiendo si vienen del primer semestre, segundo semestre del año anterior. Por ende, siempre vamos a tener diferencia entre el concepto financiero y el tributario de los activos fijos, intangibles y las existencias, ¿ya? Todas las empresas la tienen que estar en un 14 letra A. Entonces, ¿con qué lo vamos a comparar? Lo que tenemos ahí, yo aquí les traigo los valores que están en nuestro balance. Entonces aquí tenemos los valores financieros que están en el balance del activo fijo, los valores del intangible financiero y los valores del inventario. ¿Ya? Esos son los tres valores que nosotros tenemos a nivel financiero que le debemos comparar con los valores tributarios. ¿Ya? Y si tenemos diferencia, las diferencias se van a llevar a los impuestos diferidos. Entonces, con estos datos son los que nosotros vamos a trabajar ahora. Vamos a ver si se generan diferidos. Entonces vamos en el punto 5. ¿Ya? El concepto que estamos revisando. Primero, en el detalle, tenemos que poner que en este caso estamos revisando las maquinarias. Entonces yo pongo maquinarias. Para que nosotros calculemos el impuesto diferido a nivel financiero, siempre tenemos que sacar el valor neto. Que me dice que la maquinaria tiene un valor de 120 millones de pesos y la depreciación está en 40. Por ende yo digo, 120 millones de pesos menos 40 me da un neto de 80. ¿Ya? Aquí no equivocarse, porque algunos traspasan el valor de la maquinaria que son 120 al diferido. Pero siempre tenemos que traspasar el valor del activo menos su depreciación acumulada. ¿Ya? Y de esa forma, el valor que yo tengo como NIF vendrían siendo los 80. Y ahí yo anoto 80. Ya teniendo el concepto financiero, tengo que buscar el concepto tributario. Y en este caso me dice que el valor tributario se asemeja al valor neto, que es el valor de adquisición, que son 80, menos depreciación acumulada, que son 10, por ende el valor neto son 70. Al igual que el financiero, nosotros debemos traspasar a nuestro impuesto diferido el valor tributario neto. Entonces yo anoto que son los 70. Ya teniendo esos dos conceptos, ahora tenemos que sacar la diferencia. ¿Cómo sacamos la diferencia? Yo resto 80 millones de pesos menos 70 millones de pesos y me da un valor de 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo un activo, las maquinarias son cuentas de activo financiero mayor que un activo tributario. Si nosotros no sabemos el impuesto diferido, cuando tenemos un activo financiero mayor que un activo tributario, este concepto nos genera un pasivo por impuesto diferido. Si no lo recordamos, aquí tenemos nuestro gran torpedo. ¿Dónde estamos acá? Ahí nos dice, cuando el activo financiero sea mayor que tu activo tributario, ese concepto te va a generar un pasivo por impuesto diferido. ¿Qué debemos hacer ahora entonces? Multiplico los 10 millones de pesos que están en la diferencia por el 27% y eso es lo que nosotros vamos a llevar a nuestro pasivo por impuesto diferido. Y ahí tenemos el impuesto diferido de la diferencia entre la maquinaria financiera y la maquinaria tributaria. ¿Dudas con eso, chicos? No, profe. Ya, seguimos entonces. Y a este cuadrito no me recuerdo haberlo pegado más adelante, ya por ende tenemos que tratar de acordarnos. Entonces, sigo. La siguiente activo que tiene la empresa es el activo que se llama edificios. Entonces, eso lo sacamos del balance financiero que nos entregan, que nos dice que el edificio tiene un valor contable de 250 millones de pesos y tiene una depreciación de 10. Por ende, yo digo, 250 millones de pesos menos 10 millones de pesos me da un valor de 240. Entonces, traspasamos los 240 al valor financiero. Ahí están los 240 millones de pesos. Ya teniendo este valor financiero, tenemos que ir a buscar cuál es nuestro valor tributario. Si tenemos que el valor tributario del edificio serían
Tiene un valor de 350, una depreciación de 20, por ende tiene un valor neto de 330. Entonces el valor que nosotros vamos a traspasar al servicio de impuesto interno vendría siendo nuestro valor neto, que son 330. Ya traspasando el valor tenemos que sacar la diferencia y recordar que las diferencias nunca pueden quedar negativas, por ende siempre vamos a restar el mayor con el menor. Eso quiere decir que vamos a restar los 330 millones de pesos menos 240. Y al efectuar la resta nos da un valor de 90 millones de pesos. ¿Ya? 330 menos 240 nos da 90. Y si se dan cuenta, en este caso, mi activo financiero es menor que mi activo tributario, a diferencia de la maquinaria, que cuando mi activo financiero era mayor que mi activo tributario, se genera un pasivo. Por ende, cuando mi activo financiero sea menor que mi activo tributario, en este caso me genera un activo. Para sacar el monto, recuerden que debo multiplicar los 90 millones de pesos por el 27%. Y al efectuar la multiplicación me da un valor de 24.300.000. Y de esa forma nosotros tenemos registrado el activo por impuesto diferido en la diferencia de un activo fijo cuando nuestro activo fijo tributario es mayor que nuestro activo fijo financiero. ¿Ya? Ahí tenemos el detalle. ¿Dudas con eso? Ninguna tampoco, ¿cierto? Un traspaso de valores más que nada. No, profe. Ya. Continuemos. Entonces ya vimos las maquinarias y vimos el edificio. El que viene ahora es el siguiente. Tengo un terreno que recordar que los terrenos no tienen amortización ni depreciación, por ende se valorizan a su valor de adquisición, que estos pueden aumentar como pueden disminuir. Pueden aumentar por una tasación, como también pueden disminuir, ¿ya? Y también pueden disminuir por deterioro. Entonces traspasamos terreno, ¿ya? El valor financiero que nosotros encontramos en el balance me dice que son 150 millones de pesos y anotamos 150 millones de pesos. Ahora buscamos el valor tributario. El valor tributario me dice que estos terrenos equivale a 120 millones de pesos, entonces yo traspaso los 120 al valor tributario que está ahí. Ahora tenemos que sacar la diferencia. Yo digo, 150 millones de pesos menos 120 millones de pesos, tenemos una diferencia de 30. Como mi activo financiero es mayor que mi activo tributario, está cumpliendo el requisito que tienen las maquinarias. Por ende, cuando pasa esto, el impuesto diferido vendría siendo un pasivo por impuesto diferido. Por eso, multiplico los 30 millones de pesos por el 27% y nos daría un pasivo por impuesto diferido de 8.100.000. Y ahí tendríamos el impuesto diferido de los terrenos. ¿Ya? ¿Cuál viene ahora? Ahora tengo lo intangible, entonces nos vamos al balance financiero, encontramos que los intangibles se encuentran en 15 millones de pesos, no me dice que tiene amortización, sino que me sale solamente por 15, entonces yo anoto intangibles, el valor que tiene en el balance son 15, anotamos los 15. A nivel tributario me dice que este intangible tenía un valor de 8 de adquisición, amortización acumulada por 8, por ende su valor neto es 0. ¿Ya? Entonces traspasamos el valor tributario que sería 0. Este intangible nos genera una diferencia, aquí yo digo los 15 millones de pesos que está en el balance financiero menos los 0 que tiene el balance tributario, en ese caso nos da una diferencia de 15, disculpe. Y estos 15 millones tenemos que mi activo financiero es mayor que mi activo tributario, por ende, cuando pasan estas situaciones me generan un pasivo por impuesto diferido. Eso quiere decir que voy a multiplicar los 15 millones de pesos, lo multiplico por el 27% y ese valor que me da es un pasivo por impuesto diferido y nos da 4.050.000 pesos. Y ahí tendríamos el registro del pasivo por impuestos diferidos.
Ahí tenemos el intangible. Y nos queda el último, que eran los inventarios. A nivel de inventarios, tenemos que aquí están las existencias. Entonces, las existencias a nivel financiero me dice que están valorizadas en 130 millones de pesos, que debemos recordar con la existencia. Las existencias se valorizan según la NIC 2 y tengo dos formas de contabilizarlas financieramente. Una, que es al costo, o dos, que es al valor neto realizable. Todas las existencias se van a valorizar a valor neto realizable cuando éstas estén obsoletas, ¿ya? O tengamos mermas. Significa el valor neto realizable es menor al costo, ¿ya? Por ende, por eso pueden tener un valor menos que su costo. Pero a nivel tributario, las existencias dijimos que se valorizan al valor de adquisición más la corrección monetaria, que dijimos que pueden venir la última compra del año anterior, del primer semestre o del segundo semestre, y sobre eso se le aplica corrección monetaria. Entonces, en este caso, traspaso el valor de la existencia, que son de 140 millones de pesos. Y aquí hago la diferencia. 140 millones de pesos valor tributario, menos 130 que es el valor financiero, tenemos una diferencia de 10 millones de pesos. Como en este caso, tenemos que el activo tributario de 140 millones de pesos es mayor que mi activo financiero de 130, en este caso, tenemos que me va a generar un activo por impuesto diferido. Por ende, multiplico los 10 millones de pesos por el 27% y me da 2 millones 7 y se genera un activo por impuestos diferidos. Y ahí tenemos el impuesto diferido de las existencias. Y con eso terminamos el traspaso de lo que son los activos fijos. Ahí quedó nuestro traspaso. Dudas con los activos fijos, recuerden que se mueven para activo como pasivo dependiendo de si el financiero es mayor, genera un pasivo, si el tributario es mayor, genera un activo. ¿Ya? Ese es el movimiento que tiene nuestro diferido, por lo cual se puede variar en cualquiera de las dos partes. Después tenemos el punto 5. El punto 5 nos habla de la provisión juicio. Nos dice, la sociedad tiene el siguiente detalle de juicios que fueron reconocidos en el año 2020. Entonces aquí nos dan los juicios y nos dan lo que son las probabilidades de ocurrencia. Nos vamos acá. Esto lo saco del balance, de lo que son las provisiones. Y tenemos que en los juicios se tienen provisionados según nuestro balance por 25 millones de pesos, que vamos a revisar. Tenemos los juicios que están acá y debemos recordar que según la NIC 37 se van a provisionar todos aquellos juicios que tengan una probabilidad de ocurrencia que esté por sobre el 51%. Si nosotros nos damos cuenta acá, el único porcentaje que está por sobre el 50% es el juicio que está por 25 millones de pesos. ¿Qué significa? Significa que el valor financiero que está registrado estaría correcto, que cumple con la NIC 37, ¿ya? Que son los 25 millones de pesos, ¿ya? Y debemos recordar que este concepto, que es un juicio, que es una incertidumbre en el pago que me dice la NIC 37, que por eso está provisionado, porque nos están diciendo que la probabilidad de pagar es un 51%, a nivel tributario tampoco, nunca se va a aceptar a nivel tributario, porque para que me acepten el gasto de un juicio tiene que estar pagado, o sea, ya tiene que estar listo. Entonces, en este caso, lo que se provisiona son las probabilidades que ocurra el juicio, o las probabilidades que se pague un juicio. Por ende, tenemos que entender que la provisión juicios, tenemos que ver qué se acepta financieramente y lo que tengamos en el balance, lo que va a generar el diferido, porque a nivel tributario nunca se acepta. ¿Qué ha pasado en muchas pruebas anteriores con este concepto de la provisión de gratificaciones? Como entienden que el valor contable, que son 25, está bien registrado en la contabilidad, muchos no lo traspasan al diferido porque dicen que está correcto, ¿ya? Pero no. Si me da el mismo valor o me viera distinto, siempre debo traspasar a mi diferido la provisión juicio. Entonces aquí anotamos. Ya dijimos que esta provisión del balance estaba correcta, que cumplía con la NIC 37, que se provisionaron todas las probabilidades de ocurrencia por sobre el 50. Nos anotamos. Provisión juicio. ¿Cuál es el valor que tiene este juicio? El valor está por 25 millones de pesos. ¿Qué dijimos?
que a nivel tributario nunca se aceptan este gasto de juicio, porque no está pagado. Por ende es 0. Entonces yo digo, 25 millones de pesos menos 0 me da una diferencia de 25 millones de pesos. Y al igual como todas las provisiones son pasivos financieros mayor que pasivos tributarios. Por ende, cuando tengo un pasivo financiero mayor que un pasivo tributario, este concepto me genera un activo por impuesto diferido. Eso quiere decir que multiplicamos los 25 millones de pesos por el 27% y nos da un activo por impuesto diferido de 6.750.000. Y de esa forma tenemos registrado nuestro diferido de la provisión juicio. ¿Ya? Recuerden, la misma regla, al igual que gratificaciones y PIAs, la provisión juicio siempre nos va a generar un activo por impuesto diferido porque nunca va a ser aceptado a nivel tributario. ¿Ya? ¿Dudas con los juicios? Ninguna. Profesor, Dígame. ¿todas las provisiones entonces van a generar un activo? Por lo general siempre generan un activo, a no ser que sean aceptadas tributariamente y ahí no generan nada. Claro, en este caso las gratificaciones, las PIAs y la provisión juicio no se aceptan entonces tributariamente porque no está pagado, no está... Porque no está pagado. Ya, entonces ahí va a 0, siempre. Siempre va a 0. Si te das cuenta, la provisión gratificaciones, si hubiera dicho a todo evento, contrato colectivo o derecho Ya, adquirido, sí, ahí se anota. Si cumple esas 3 condiciones es tributario, independiente que no esté claro, pagado. Las que nunca van a estar en el servicio de impuesto interno van a ser las de reestructuración, porque esa nunca me la van a aceptar. La ya, provisión por contrato oneroso tampoco nunca me la van a aceptar. Ni la provisión juicio. Esa siempre va a ir en 0, independiente de lo que diga. Esas 3. esas 3. Ok, Siempre van en 0. gracias. Nunca tienen valor, ¿ya? Ok, Súper. Entonces ahí tendríamos lo que son las provisiones juicios que nos generan el activo por impuestos diferidos. Avancemos. Después, ¿qué viene? El punto 6 me dice, la sociedad tiene una pérdida tributaria del año anterior de 95 millones de pesos. Este año, según renta líquida, tiene una ganancia de 150 millones de pesos sin considerar la pérdida del año anterior. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar que a nivel tributario se acepta como gasto lo que son las pérdidas tributarias, son pérdidas de arrastre. O sea, si yo tengo una pérdida en el 2023 y estoy en el 2024, yo la puedo llevar al 2024 y así sucesivamente hacia adelante. ¿Ya? Las pérdidas tributarias se pueden llevar todos los periodos, a no ser que cambie alguna reforma tributaria, que en su momento se quiso cambiar, se querían aceptar solamente el 50% de las pérdidas tributarias. Como eso aún no ha cambiado, nosotros podemos decir el día de hoy todavía que las pérdidas tributarias son de arrastre. Entonces, ¿qué debemos hacer en primera instancia? En primera instancia me dice el ejercicio que la pérdida tributaria es de 95 millones de pesos. Lo que debemos hacer es actualizarlo. Y el ejercicio nos decía al inicio que la corrección monetaria anual era de un 10%. Por ende, yo multiplico los 95 millones de pesos por el factor actualizado, que es 1,10, me da que mi pérdida actualizada son de 104.500.000. Esa pérdida tributaria que tiene la empresa lo debemos comparar con la renta líquida de este año. Y en este caso nos decía que la ganancia que se genera este año era de 150 millones de pesos. Por lo cual yo digo, 150 millones de pesos ganancia menos los 104.500.000, me queda una ganancia todavía de 45.500.000. ¿Ya? Y ese 45.500.000 está afecto a impuesto a la renta, no a impuesto diferido. Por ende, siempre que la resta me dé positiva, que me dé ganancia, a nivel de diferido no se hace nada. Pero si la resta me da pérdida, que se mantiene la pérdida tributaria, en ese caso se genera un activo por impuesto diferido, de la misma forma que generamos los ingresos anticipados, ¿ya? Si me da una pérdida de 50, yo traspaso los 50 a diferencia y le pongo el detalle pérdida tributaria. Y esa pérdida tributaria de 50 millones de pesos, yo le aplico el 27% y es un activo por impuesto diferido, ¿ya? Es igual que los ingresos anticipados.
Como en este caso la diferencia me da ganancia, en ese caso no se genera impuesto diferido. Ya hasta ahí nomás llega. No hay que hacer nada más en este caso. Seguimos. La última, la número 7, ¿qué me dice? Me dice, la sociedad cuenta con gasto de organización y puesta en marcha neto ya actualizados de 60 millones de pesos, los que financieramente se reconocieron en gasto. Entonces, ¿qué debemos recordar? Según la NIC 38, la empresa puede tener activos intangibles. Y un activo intangible son los gastos de organización y puesta en marcha. Según la NIC 38, los gastos de organización y puesta en marcha no se aceptan, sino que no se aceptan como activos, sino que son gastos en el momento que se incurren, ¿ya? Pero a nivel tributario nos dice que los gastos y organización y puesta en marcha se pueden activar, que estos se van a actualizar y se van a amortizar en un periodo de 6 años, ¿ya? En este caso, lo que me están dando el valor neto actualizado y amortizado, ¿ya? Ese me están dando el valor final. Por ende, no tengo que ni actualizarlo ni amortizarlo en esta prueba, ¿ya? Puede ser que en cualquier otra sí se tenga que actualizar y amortizar, que es lo que vamos a ir viendo en los ejercicios posteriores. Por lo cual, aquí tengo mi impuesto diferido y aquí tengo lo que decía. Entonces, debemos recordar que estamos hablando de una cuenta que se llama gastos de organización y puesta en marcha, ¿ya? Que se ve en la NIC 38. Que dijimos que a nivel financiero nunca se va a aceptar esto como un activo porque es un gasto en la medida que se desembolsa este dinero, pero a nivel tributario sí se acepta como un activo. Entonces anotamos el valor tributario como un activo. Y estos 60 millones de pesos pasan directamente a diferencia. ¿Y qué tenemos acá? Tengo un activo tributario mayor a un activo financiero. Y aquí debemos recordar siempre lo siguiente. Siempre que la empresa tenga gasto y creación y puesta en marcha, estos conceptos van a generar un activo por impuesto diferido. Porque nunca, pero nunca va a tener valor financiero, sino que siempre va a tener solamente valor tributario. Entonces, multiplico los 60 millones de pesos por el 27% y me da 16.200.000. Y ahí nosotros obtenemos nuestros impuestos diferidos. ¿Dudas con eso? No, profe. Ninguna. Ya. Ese siempre, Continuamos, disculpe, no. siempre tiene ¿Mm? valor tributario, no Y no financiero. financiero. Nunca va a tener financiero. Ok. ¿Ya? No le escuché nada. Está debajo del agua. Escucho yo. Y yo tampoco. Anda como el aeropuerto. Levántate. Lo que le pregunto es que, ¿me escucháis? ¿Sí? Súper bien. Ah, ya. Lo que le pregunto es que en gasto de organización no se va a considerar la tabla. Siempre va a ser un activo por impuesto diferido. Sí, o sea, sí se considera, pero el caso es que siempre va a dar un activo por impuesto diferido. ¿Por qué siempre va a dar un activo? Porque nunca va a haber valor financiero. Ya, ya. ¿Sí? Ya. Entonces ahí tenemos el gasto de organización y puesta en marcha. Si nos damos cuenta, ya revisamos los 7 puntos que tenía nuestro ejercicio de impuesto diferido, ¿ya? Después de revisar los 7 puntos de impuesto diferido, nosotros tenemos que ver de los conceptos que están acá en nuestro balance, la idea es que cuando nosotros hacemos esto en la prueba, vamos subrayando lo que traspasamos al diferido y lo que nos puede faltar, ¿ya? Y lo que nos genera. Por ejemplo, en este caso, voy a revisar todo el balance, tengo que la cuenta de caja no genera diferido, por ende le pongo una X, porque la caja a nivel financiero y tributario es igual, no genera diferido. Después tengo el banco, que está en 20, tampoco genera diferido porque el valor financiero y el valor tributario son idénticos, no tienen diferencias. Después el siguiente que tengo son la existencia, que la existencia ya calculamos el diferido, por algo le pongo un cheque así, ok, ya pasó el diferido. Ya, esto es solamente para ir validando que hemos traspasado toda la información, ¿ya? El PPM a nivel financiero y tributario es igual, por ende no genera diferidos, por eso le pongo una X. El software
ya lo pasamos diferido, por eso le pongo un ticket, ¿ok? Ya se revisó. Después paso a la activo fijo, la propiedad planta y equipo. ¿Qué tengo? Las maquinarias ya se revisaron, ya generó diferido. Los edificios ya se revisaron, también ya generó diferido. Los terrenos también se revisaron, ya generó diferido, ¿ya? La cuenta activo por impuesto diferido que está en 54 millones de pesos la tengo que dejar ahí porque el cálculo que estamos haciendo es para ver si ese monto está bien o ese monto está mal. Me salto a los pasivos. Los préstamos a nivel financiero tributario son iguales, no hay diferencia, por ende le pongo una X, que no hay que generarle diferidos. Después tengo la provisión de vacaciones, no hemos hecho nada con la provisión de vacaciones, ¿ya? Por ende, nos falta decidir. Aquí debemos recordar que la provisión de vacaciones es un gasto que se genera por el devengamiento de la deuda que se tienen con los trabajadores, que a nivel tributario, independiente que me diga que se aceptan los gastos devengados, en este caso el gasto está devengado, pero no está pagado. A nivel tributario, la provisión de vacaciones nunca va a ser aceptada, sino que solamente se acepta a nivel financiero. ¿Ya? Por ende, eso tenemos que calcular el diferido. Seguimos con el siguiente. Provisión contrato oneroso, ya lo revisamos, ya ahí lo ajustamos anteriormente. Después tengo provisión de reestructuración, también lo arreglamos. Lo llamo al diferido. Provisión juicio, también lo llamo al diferido. Después tengo provisión medioambiental. La provisión medioambiental no la hemos revisado. Por ende, que tenemos que recordar. Según la NIC 37, una de las provisiones que son aceptadas, que nos dice y se nombran como ejemplo, son las provisiones medioambientales, por ende, si se acepta financieramente. Lo que debemos ver ahora es que si se acepta tributariamente. En primera instancia, si nadie le ha hablado nada de este concepto a nivel tributario, no se va a aceptar tributariamente este gasto, ¿ya? Posteriormente, en las siguientes clases que tengamos, vamos a ver un artículo que nos dice que a lo mejor sí se pueden aceptar a nivel tributario, ¿ya? Pero por el momento vamos a dejar que nos acepten las provisiones medioambientales. Después tengo la siguiente, que son las provisiones de indemnización año de servicio, que ya la revisamos, ya generamos el diferido. Las siguientes son las provisiones y gratificaciones, también las ya revisamos, también ya generamos el diferido. La que viene después, el pasivo por impuesto diferido, que tenemos que ver cuánto nos dé la tablita para ver si se va a generar diferido. Y por último tengo las cuentas patrimoniales, que esas cuentas no generan diferido, ¿ya? Entonces, en esta revisión que hicimos, la idea es que cuando nosotros estemos haciendo la prueba, vamos poniéndole un ticket. Se revisó, se revisó, se revisó, para que no nos queden cuentas afuera. ¿Por qué? Porque en este caso nos quedaron dos cuentas afuera del diferido, que fue la provisión de vacaciones y la provisión medioambiental, ¿ya? Y ahora la vamos a llevar a nuestra tabla de diferido. Entonces, aquí vamos en el punto 12. Traigo. Según lo que vimos, en el balance teníamos una provisión de vacaciones por 12. Por ende, yo anoto provisión de vacaciones por 12. ¿Qué dijimos? A nivel tributario, la provisión de vacaciones nunca se va a aceptar, por ende es 0. Y esto nos genera una diferencia. Los 12 millones de pesos lo traspaso a diferencia por 12, y en este caso es un pasivo financiero mayor que un pasivo tributario, por ende me va a generar un activo por impuesto diferido. ¿Qué es lo que efectuamos? Multiplicamos los 12 millones de pesos por el 27% y nos da un activo de 3.240.000 pesos. Y ahí tenemos el diferido de la provisión de vacaciones. Al igual que todas las provisiones que me he visto anteriormente, esta nunca se va a aceptar tributariamente, por ende, siempre la provisión de vacaciones va a ser un activo por impuesto diferido. ¿Ya? Eso tenemos que recordarlo. Y tenemos nuestra provisión de vacaciones. Sigamos a la siguiente. La provisión medioambiental. Entonces anotamos. Provisión medioambiental, que a nivel financiero está en 6. Y dijimos que a nivel tributario por el momento vamos a decir que no se aceptaba tributariamente porque había que revisar la ley que nos dice de la provisión medioambiental. Por ende le vamos a poner 0. Más detalle no me dio el ejercicio, ya ni me habló de ello, por ende tenemos que asumir que no es aceptada tributariamente, ya, porque no tengo detalle para revisar. Y en ese caso pasamos directamente de los 6 millones a diferencia, ¿ya? La provisión medioambiental es un pasivo, que es un pasivo financiero menos un pasivo tributario, en el cual me genera un activo por impuesto diferido, multiplico los 6 millones de pesos por el 27% y me da 1.620.000 pesos.
Y de esa forma tenemos lo que es nuestro impuesto diferido. ¿Ya? Ahora ya traspasamos todas las cuentas que salían en el ejercicio. También. No necesariamente, si usted ve que dice del número 1 hasta el número 16, van a haber más cuentas que generen diferido. Ya realmente son plantillas, ya no siempre se van a llenar todas, en ocasiones sí, ya en este caso no es que tenga 16 puntos, que tengo que tener 16 conceptos que generen impuesto diferido, ya, para que no busquen conceptos que no lo hay, sino que ustedes vayan llenando los diferidos que ustedes van estimando que tienen que ir calculando, ¿ya? ¿Dudas con este ejercicio diferido, chicos? Por el momento no, profe, pero No, profe. hay que estudiar, yo creo. Está muy fácil, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya habiendo calculado el impuesto diferido de todas las partidas, aquí yo puse un signo de sumatoria. ¿Qué vamos a hacer? Voy a sumar las partidas que están en el activo, que me da 95.310.000 pesos, y voy a sumar las partidas que están en el pasivo, que me dan 14.850.000 pesos. Entonces tengo la sumatoria de los activos y la sumatoria de los pasivos. La importancia de esto es que nosotros en el balance tenemos que tener registrado un activo por 95.310 y un pasivo por 14.850.000. Por lo cual, yo aquí traigo las partidas del balance. Y en el balance me dice que está registrado los activos por 54.500.000 y me dice que el pasivo está por 30 millones de pesos. ¿Ya? Este concepto me va a generar una diferencia. Yo digo, los 95 millones de pesos menos los 54 significa que yo debo hacer un ajuste contable aumentando el activo por 40.810.000. Ahí tengo el aumento del activo. Y en el pasivo, tengo que comparar los 14 millones menos los 30, significa que tenemos que hacer una disminución de 15.150.000. Entonces, aquí comparamos lo que nos dio nuestra tablita de diferido versus lo que está en el balance. Y eso es lo que nosotros debemos ajustar. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Este es un ajuste de auditoría. Si se dan cuenta, como en el balance teníamos 54 millones de pesos y ahora tenemos que me da 95, significa que tengo que aumentar el activo por impuesto diferido por 40.810.000. Ahí tengo el aumento. El pasivo, como estaba en 30 millones de pesos y ahora va a disminuir a 14, está disminuyendo en 14, significa que tengo que disminuir mi pasivo en 15. Recordad que el pasivo aumenta al haber y disminuye al debe. Por ende, yo contabilizo el pasivo por impuesto diferido por 15.150.000 para que disminuya. Y la cuenta contable que nosotros ocupamos para calcular el impuesto diferido se llama impuesto a la renta. Por lo cual yo sumo los 40.810.000 más los 15.150.000 y eso me da un ajuste de impuesto a la renta por 55.960.000. ¿Ya? Y en este caso, esa cuenta contable, al estar contabilizado al haber, significa que es una ganancia por impuestos diferidos. Y ahí nosotros tendríamos nuestro ejercicio de impuestos diferidos. ¿Ya? Y ahí termina. Dudas y consultas, chicos. Está muy fácil esto. ¿O no? Entonces ahí tenemos el ejercicio de impuesto diferido. ¿Ninguna duda, chicos? Profesor, ¿y esos 55 millones de impuestos a la renta van en el balance también? ¿Sí? ¿Hay que actualizarlo? ¿En No. qué parte estaba? ¿No? Hay que Ahí está. colocarlo. No, pero después va en un último balance, ¿se actualiza un balance o no? O sea, con ¿El todos los ejercicio ajustes. termina aquí? Aquí termina el ejercicio. Ah, ya. Ese ya como que sería la última parte del ejercicio y ahí está desarrollado. Ahí estaría listo. Así es.
Entonces ahí Este tendríamos el ejercicio manso es 7. este ejercicio es para hacerlo con el trabajo que entregó usted de auditoría. Este ejercicio de la materia de impuesto diferido. Es de la materia de impuestos diferidos. Esto es lo que va a venir en la prueba. Sí. Ya. Esto es un ejemplo. Entonces, yo aquí en los materiales, aquí tenemos, por ejemplo, el taller de hoy día, que dice 3 de octubre. Lo voy a subir este material. Lo voy a subir en PowerPoint. Ya, y ahí tenemos, no lo subí ahí. No le puse nombre. ¿Cómo lo hago? Ahora sí. Entonces, aquí tenemos, en el primero tenemos el apunte. Acá tenemos el taller que hicimos el día de hoy, ¿ya? Y como terminamos temprano, les queda tarea hacer el que dice taller del 6 de octubre. El que está acá. Como quieren, si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, pero este ejercicio yo lo voy a desarrollar la próxima clase. Que es de la misma como lo hicimos ahora, pero tiene más cosas. Dudas y consultas. Ah, ya, profe. No, profe. Hasta ahora no, Ya. pero ahí le Profe, escribo pero cualquier cosa. lo que dice tiene de más cosas, ¿se trata de mismas cuentas, de las mismas cuentas que ya hemos visto? Tiene más ejercicio, pues deterioro, leasing. Ah, Son todos ejercicios distintos, por eso tenemos 3 talleres. Pero la idea es que ya. vean el que hicimos ahora, analícenlo, ya. Traten de ver ese, porque de verdad que a lo mejor, yo por ejemplo estuvimos ahora, miren, son las 10:20. Yo hice esta misma clase cuando fui a la U el miércoles y hicimos el mismo ejercicio hasta las 9:30. ¿Ya? Pero eso es la diferencia entre estar online y estar presencial, ¿ya? Por lo cual Son yo no puedo dominar cuánto me demoro online porque cuando estoy presencial me demoro harto, me quedé hasta las 9:30. Estuvimos haciendo ese ejercicio. ¿Ya? Entonces la idea es que usted trate de hacer algo, si no hace nada no importa, no le va a pasar nada, del ejercicio del 6 del 10, ahora si se tiene un tiempo lo hace, bueno, si no tienen tiempo hacen otras cosas, para que el lunes no solamente me vean como yo hago el ejercicio, porque si me ven, después voy a hacer otro el 13 y van a quedar en eso, y les digo de verdad que por lo general al alumno no le va muy bien en este ejercicio de diferido que es así de extenso, ¿ya? Y como les comento, este ejercicio de impuesto diferido, el que vimos ahora, es el que se dio en examen de grado a los alumnos. Entonces, el que ellos terminaron su carrera, dieron ese examen de ese ejercicio. Y no les fue muy bien, ¿ya? Y eso que no es tan difícil a los otros ejercicios que vamos a ir viendo. No sé si tienen dudas con lo que les estoy diciendo. O sea, eso entró en el examen que dijo que pasaron el 20%, o sea, el 50%, ¿no? O sea, en mi ramo, el 50 le fue bien. Ya. Pero miren, por ejemplo, ¿dónde está? Tengo examen de grado. Examen de grado agosto. Entonces aquí tengo el examen de grado y bueno, el examen de grado entero, tiene preguntas. Bueno, ahí aquí está el ejercicio, porque el ejercicio vale 42 puntos. Y es el mismo que revisamos el día de hoy, que yo revisé con los alumnos que van a hacer nuevamente el examen de grado a fin de mes. ¿Ya? Se ve fácil, claramente se va a ver fácil si lo hago yo, pero si lo van analizando, lo van desarrollando, puede que tengan dudas. ¿Ya? Por eso traté de hacerlo lo más explicativo posible en el apunte para que ahí no tengan tantas dudas. ¿Se entienden o no, chicos? Don Sí, José. Sí, profe, se Sí, entiende. profe, muchas hay que estudiar. gracias.
¿Se fue don José? Estoy viendo el partido. Ah, ¿cuánto van, don José? No, estoy Sí, profe. bromeando. No, profe, estoy ¿Ah? bromeando. ¿Cuánto van? Súper atento. Chile es más malo. Van empatando, profesor. Así que Hace no le poco, mientan, están todos viendo el partido. Ah, no, mentira. dice que van 3-2. ¿Están ganando? A No, cero. 0-0. Mira, están jugando Este- Chile mejor ahora. ¿Eh? Me salió el Porque ya está la 2014. final, está el primero. Los 2-0. Pero Mira, un cero está a cada el lado. primero. ¿Eh? 2-0. Un 0 a cada lado. ¿O no? Eso. A mí ya no van ni ganas de ver a Chile. Tan malo. Muy mal. Ya chicos, entonces en eso quedamos hoy día. Recuerden, traten de, si tienen tiempo, de hacer ese ejercicio que vamos a hacer el día lunes, ¿ya? Porque yo sé que yo me voy a demorar 1 hora el lunes, no sé, va a ser rápido. Lo trato de hacer lo más lento posible, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Hasta nuestros conocimientos llegamos. Pues. Si no, lo vemos el lunes con usted. Bueno, esa es la idea, pues yo no voy a saber si lo van a hacer o no, pero traten de avanzar en algo. Ya mientras vean el partido de Chile, avancen en algo, si van a 0 a 0. Ok, ¿O no? profe. Gracias. Dígale eso a Ok. José. Chao, profe. José. Chao, chao. Gracias. Chao, José chao. está en Buenas un bar. noches a todos. Chao, Chao, profe, muchas profe. gracias. Chao, que estén Chao, profe, bien. gracias. Chao, don José. Buenas noches, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Lin.